Hola chicos y chicas, bienvenidos a la mazmorra de Cinemas Comics y hoy os quiero presentar una entrevista muy especial a David Benzal. Es un concept artist que ha trabajado pues en la última entrega de Jurassic World, El Reino Caído, y que también ha participado en series como Juego de Tronos. Ha estado en la serie Love, Death and Robot, que es una serie que os recomiendo, eh, os la recomiendo muchísimo de Netflix. Además, en ella ha contado con Tim Miller y con David Fincher como productores. Actualmente David está currando en uno de los capítulos de la segunda temporada y también ha participado pues en Juego de Tronos, y en algunos proyectos para Disney de los que todavía no puede hablar. Y también ha estado en videojuegos como Ghost Recon. Bueno, espero que os guste y espero vuestros comentarios en el vídeo y demás. Bueno, Perfecto. David, buenos días, tío. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí en mi estudio encerrado, alejado intentando no tener contagio ni contacto con el virus. Ya saliendo de vez en cuando, pero con mucho estrés, ¿no? Y mucha... Recuerdo que la última vez que nos vimos era totalmente pre-COVID, ¿no? Que Sí. estábamos... Acababa de empezar y estuvimos hablando un poco del tema. Recuerdo que solo 9 personas en España y ahí Sí, concretamente sí. en Valencia y después de aquello fue todo un cambio, pero nada, muy bien, aquí estamos para pasar este ratito agradable así contigo, charlando de lo que nos gusta. Sí, sí. Pues nada, pues para los seguidores de Cinemas Comics, que sepáis que estamos hablando con David Benzal, que bueno, en el Salón del Cómic de Valencia, pre-COVID, pues nos conocimos ahí, estuvimos hablando, hicimos una entrevista y luego a la hora de editarlo, pues salió con mucho ruido y muchas interferencias y muchas gracias, David, por volverte a prestar a repetir la entrevista que hicimos. Y bueno, era pues para hablar, para daros a conocer el trabajo de David, y a David, porque es un concept artist de cine, series y videojuegos, y normalmente pues estos artistas están siempre ahí en la sombra creando y el trabajo pues no se les suele reconocer demasiado, y entonces pues a nosotros nos gusta reconocer a estos artistas y tenemos la suerte de ser amigo de varios, incluido David. Y bueno, pues uno de los motivos que ha motivado valga la redundancia, esta entrevista, pues es este librico Mm. que es El arte de David Benzal, que ha sido editado por la editorial Ominiki, de Óscar Martín, que si a algunos de vosotros os suena el nombre, pues es el creador de Solo. Y es el segundo libro, ¿verdad? Estuvisteis comentando. Sí, este es el segundo libro. Primero hicieron una colección que era Concept Art y digamos que el primero formaba parte de esa colección y luego, bueno, pues al cabo de un par de años, como en este trabajo tenemos que tener la máquina siempre a 1000 revoluciones, siempre tenemos que estar trabajando. Había tanta hora que comentamos de hacer un nuevo libro y entonces sacaron este libro que ya está fuera de la colección, pero es el mismo formato de Art of David Benzal, ¿no? Que hay una recopilación de ilustraciones, sobre todo de muchos trabajos personales de los últimos 2 años más o menos. Bueno, hay trabajos recopilatorios de trabajos tuyos, pero luego además también hay como homenajes, ¿no? Tirando digamos, hacia el final del libro, ¿no? Sí, siempre hay o alguna comisión o algún encargo de alguna empresa o y algún trabajo personal así en plan fanal. Siempre la editorial en el primer libro también hicieron lo mismo, ¿no? Se hace todo lo que es el guión del libro y al final pues se ponen
algunos detalles de algún póster para alguna película o este tipo de cosas. Sí, sí. Ujú. Y bueno, ¿cómo te picó el gusanillo del tema de la ilustración? ¿Cómo arrancaste? Pues la verdad que yo iba bastante encaminado al tema de la pintura, porque también por mi generación y bueno, por mi edad y tal, entonces estudié la formación de pintura clásica y cuando salí de la escuela, pues yo pintaba al óleo, acuarela, carboncillo. Y entonces al poco tiempo empecé a trabajar en un estudio de ilustración y ahí sí que ya hacíamos el color de forma digital, ¿no? Con tableta gráfica. Y al paso de los años me fue interesando, bueno, el estudio donde trabajaba era sobre todo enfocado a publicidad, entonces ahí cogí muchas dinámicas, ¿no? De trabajo, de ir rápido, de conseguir efectos interesantes y no sé, me fue llamando mucho la atención el tema del concept y el diseño, ¿no? Y esos ambientes que se crean y los diseños de personajes. Y empecé un poco a interesarme por ese mundo y cuando ya tenía varias cosas así hechas, publiqué algunas cositas y a raíz de ahí ya empezaron a llamarme de empresas y tal y bueno, y una cosa llevó a la otra y con el paso del tiempo pues digamos, ese número de clientes fue creciendo y al final me tuve que dedicar 100% al tema del concept, ¿no? Y ponerme por mi cuenta a trabajar. La demanda de trabajo era tal que era imposible combinar esa doble vida, ¿no? De mi tiempo libre hago concepts para cine y tal. Al final tuve que tomar una decisión y montar mi estudio, que al final es como bueno, es un freelance, es una pequeña empresa y trabajar bueno, para lo que es tu sueño, ¿no? Ujú. O sea, que al principio arrancaste compaginando las dos cosas y el tema del concept era como algo que hacías en tiempo libre. Sí, ¿no? Yo, claro, digamos que todas las horas del día estaba dibujando, pero lo que era mi trabajo, en lo que tenía una nómina y tal, estaba enfocado a la publicidad, entonces era como muy de batalla, ¿no? Pero en aquella época era lo que me daba de comer, ¿no? Y entonces me iban saliendo encargos, iba haciendo de freelance un poquito, cositas sueltas, pero al final esa demanda fue tal que tuve que tomar una decisión y era imposible llevar esa doble vida. Como la actriz de Flashdance, más o menos. No sé si has ¿Y visto la película. cuál, Que cuál hace- fue cuál fue tu primer trabajo como concept art, como concept artist para, para cine o series o... El primero, así más importante, fue para la película de Jurassic World, para la segunda, la del Reino Caído. Pues. Sí, Y, y fue, digamos, porque sí que previo a esto había hecho ilustraciones para juegos de mesa, había hecho algo portadas, pero cositas así un poquito más sencillas, ¿no? Y digamos que el proyecto más fuerte y de más estrés en todos los sentidos fue para la película de Jurassic World. y este trabajo con Jurassic World, ¿cómo surge? Te llama un día de repente Bayona y te dice, hola, David, no me conoces, pero soy Juan Antonio Bayona. Pues no, aunque curiosamente al paso de los años pasó algo parecido a esto que me estás contando, ¿no? Pero en ese momento yo creo que fue porque puse unas ilustraciones en un sitio de estos de artistas donde pones tus ilustraciones y tus dibujos. Creo que era en una página que todavía funciona, que se llama CG Society, Ujú. Sociedad de Computer Graphics. Y ahí, a raíz de ahí me dieron unos premios, tal, me pusieron como artista de la semana y me llamaron de un estudio de Londres, un director artístico que había visto mi trabajo y que quería conocerme y tal, y vino a Barcelona, hicimos una entrevista y el próximo contacto fue ofrecerme trabajar en la película Jurassic World como concept artist.
Y te Eh, comentaba lo de Bayona porque sí que al paso de los años yo había trabajado con él, pero claro, indirectamente. Él conocía mi trabajo y yo el suyo, pero no, claro, habían estudios por en medio, no teníamos un contacto directo. Pero al paso de los años sí que contactó conmigo y tal, y fui aquí a Barcelona, ¿no? A su estudio y trabajamos juntos en un proyecto muy chulo, así, muy personal suyo, que éramos tres, era el Bayona, la productora y yo como concept artist, ¿no? Y estaba guay porque nos reuníamos una vez a la semana, me hacía un boceto de la ilustración que quería y era como algo muy cercano comparado a años atrás que habíamos trabajado en Jurassic World, que aquello era un monstruo. claro, porque en una producción como esta, digamos que tú dependes del director creativo, ¿no? De la película y en todo caso el director creativo es el que está en contacto más directo con el Claro, director, ¿no? claro, claro, sí, sí, hay muchos puentes y hay, al igual si tú lo conoces al director, pues puedes llegar a hablar con él o en alguna reunión en concreto sí que vas a estar presente cuando se tenga que mencionar algo importante, pero normalmente hay muchas vías de conexión. En cambio, cuando son proyectos más pequeños, independientemente del director que sea o así, siempre vas a tener un trato mucho más cercano, ¿no? Y vas a hablar directamente con él. Y claro, es otro concepto, pero también es muy interesante, ¿no? Porque conoces más a la persona y al final no hay tantos intermediarios y puedes entender mejor lo que él quiere y al final es como, no sé, como por ejemplo cuando alguien va a una peluquería y dice no voy a esa porque ya sé que me lo hacen bien y al final el trabajo con un director artístico o con un director de cine o con un cliente en general va por ese camino, ¿no? Tú más o menos vas viendo lo que a él le gusta, lo que no le gusta y tal, y vas cogiendo ese estilo y vas haciéndole las cosas a medida, ¿no? Como si fueses un sastre de hostia, pues por ejemplo, a este director le gustan mucho los planos cenitales, pues ya casi todo ya lo voy a tirar por ahí, sé que le va a gustar, ¿no? Y al final, eso, cuando no hay tantos intermediarios y el trato es tan directo con el director del proyecto, así, siempre, bueno, muchas veces se pueden conseguir cosas mucho más interesantes, ¿no? Que cuando hay tanta gente opinando, cuando son proyectos tan grandes, ¿no? Luego, bueno, además, claro, empiezas casi nada en Hollywood con Jurassic World, El Reino Caído, que es la secuela de Jurassic World y que además lleva consigo, digamos, como una mitología, ¿no? Claro, y te tienes que ocupar nada menos que de diseñar a los personajes. Sí, en este caso hice, bueno, y dibujé algunas escenas con dinosaurios, algunas escenas con personajes, y eran también, habían cosas curiosas porque a lo mejor me venía como una ilustración ya hecha o como un concept, y yo tenía ahí que integrar los personajes, entonces era también bastante complicado porque no tenía el poder, digamos, de manipular toda esa escena. Tenía que tocar solo los personajes, ¿no? Y fue un ejercicio muy, muy interesante, ¿no? Para también, o sea, como ponerme a mí mismo a prueba, ¿no? Y decir, hostia, a ver si lo pasé, cogí un montón de estrés, porque claro, era de repente estar en un proyecto súper bestia y decir, hostia, pues si yo soy de segunda división, ¿no? Y estar ahí en primera línea y tener que darlo todo, ¿no? Y luego ya con el paso del tiempo y de los proyectos, pues te vas, al final es como todo, ¿no? Vas cogiendo oficio y vas sabiendo cómo reaccionar y cómo ordenártelo mentalmente, ¿no? Para decir, hostia, tío, que es PlayStation, que no, ya, hostia, pues es otro proyecto más y lo vas compaginando y intentas que más o menos no estar ni estresado ni nervioso para poder aplicar toda tu creatividad y que cuando se vea el trabajo, pues no quede reflejado que has estado en él, porque al final se nota un poquito, ¿eh? Si has estado nervioso se ve un trabajo más rígido, si estás más relajado, pues aquello fluye mucho más, ¿no? Influye siempre mucho, ¿no? El resultado final. Luego, otro de tus trabajos, bueno, otro de los proyectos más conocidos en los que has trabajado es Love, Death and Robots, que ahora mismo actualmente estás trabajando también en la segunda temporada. En la primera estuviste
en el episodio de Beyond the Aquila Rives, basado en una novela además. ¿Cómo fue tu participación en ese capítulo? Pues la verdad es que fue una experiencia, una de las mejores, ¿no? Porque trabajar siempre con la gente de Netflix y con Tim Miller y David Fincher, la verdad que es un lujo, ¿no? Que sean ellos los que miran mis dibujos y me dicen, pues este me gusta, o tira por aquí y tal, ¿no? Y luego el trato que recibes y todo es una maravilla. Y en ese proyecto fue muy curioso porque yo era consciente que estaba trabajando no sabía si era una serie de ciencia ficción o una película de ciencia ficción, sabía que era para Netflix, pero realmente me supe como 3 meses antes de su estreno que pertenecía a esta antología de animación, ¿no? De Love, Death and Robots. Pensaba que era pues una serie de Netflix más y bueno, en ese caso fue el diseño que fue hace más o menos unos 2 años y medio, 3 años. Hice el diseño de los personajes del episodio. ¿Y cómo fue todo ese proceso creativo para, para luego llegar porque además, claro, tus diseños son los que salieron en el capítulo? Sí, 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 los personajes, en algunos casos, bueno, ya habían hecho un casting, ¿no? Y me habían dicho, mira, van a ser estos actores y tal. Habían algunos que todavía no lo tenían muy claro y ahí pues me inventaba yo, dependiendo de los rasgos que ellos me decían, yo me inventaba un personaje que precisamente ahora estoy trabajando en la segunda temporada, es lo que me comentabas. De hecho, hoy estoy ya en una fase así de casi final, ¿no? Porque ya empezaron los rodajes y es muy curioso porque ¿no? Ahí se repite, ¿no? Esa sensación de decir, hostia, aquí hay unos personajes que van a ser estos actores. Este todavía no lo tenemos muy claro, este puede ser que sea este, de momento vamos a inspirarnos en el rostro, este vamos a hacerlo inspirándonos ¿no? en varios actores y tal, y luego ya, pues, ¿qué es lo que pasa ahora? Ya está el casting muy en su fase final, ya está casi todo muy confirmado y van a ser estos actores y tal. Entonces ahora pues también estoy en la fase de adaptar los nuevos actores a los diseños que hicimos de vestuario, de props, bueno, de look, ¿no? De los personajes. Sí, sí, no es Porque una... claro, este capítulo en concreto era muy Final Fantasy, como muy realista, ¿no? Pero cuando se trata, por ejemplo, en este caso es muy realista, pero luego habrá otros proyectos en los que posiblemente el diseño de personajes te requieran que sean como más cartoon o algún tipo de híbrido entre cartoon y realismo. ¿Cómo afrontas, cómo te adaptas a este tipo de proyectos? Pues si te soy sincero, claro, a veces sí que me dicen, no, mira, queremos que sea un poco más estilizado, más yo, vale, vale, al final lo hago como me da la gana, porque al final es como, es mi estilo o es la forma que sé hacerlo. Entonces yo creo que la gente cuando ya quieren algo concreto me buscan a mí por eso, ¿no? Porque hago ese tipo de estilo y si me dicen, claro, algo así tipo cartoon, podría llegar a hacerlo, pero yo sé que no voy a dar el 100% y no les voy a poder ofrecer el mismo nivel de lo que estoy haciendo con mi forma de trabajar que en otro estilo diferente. Entonces, yo creo que es mejor siempre que a lo mejor si es un proyecto para una película de animación muy cartoon o algo así, puedo hacerles algo, ¿no? Pero siempre lo voy a hacer a mi forma de entender, ¿no? La realidad, que es como yo lo entiendo y lo represento. Si tengo que hacerles otro estilo y tal, yo creo que lo mejor, lo más profesional es que busquen a alguien que les haga ese estilo. Así que digamos que en el campo en el que trabajo hay un poquito de margen, ¿no? Pues si Ajá. puede ser algo un poquito más idealizado, más estilizado o más grotesco, ahí sí que puedo jugar un poco, pero si es un estilo muy, muy diferente, eh, Ujú. ya tienen que a lo mejor buscar otro artista más especializado, ¿no? en ese campo. Es que el tema claro, hay tantas especialidades, es como en el 3D, ¿no? Que hay iluminación, texturizado, modelado.
el concept, de hecho, es como un amasijo de muchas técnicas y mezcladas de una forma así más o menos a ojo para que tenga un efecto, ¿no? Entonces, claro, es súper amplio y hay muchas veces que a lo mejor hay gente, sobre todo en a lo mejor alguna empresa que no se dedica al cine o al videojuego, que es como más genérica y les sale un trabajo y me dicen, no, es que yo como he visto que tú dibujas, pues yo me imagino que claro, puedes dibujar cualquier estilo, cualquier cosa y realmente puedes llegar a hacerlo, pero a nivel profesional tú te centras más o menos en eso, en un estilo, en una técnica, en una forma de hacer y eso es lo que ofreces ahí el 100%, ¿no? Del rendimiento. Lo otro sí que puedes llegar a hacer algo, pero no va a tener el nivel de alguien que trabaja en Pixar, ¿no? ¿Sabes? Haciendo algo, hablando así como muy, de forma muy genérica, para alguien que trabaja en Disney o en Pixar de personajes, va a ser mucho, mucho mejor, ¿no? Pues ha habido un pequeño corte. Me estabas comentando que eso que, que nunca, o sea, que el trabajo de un artista como, digamos, para más proyectos como muy realistas, que no Sí, no, no sé hay por siempre dónde. especializaciones, ¿no? Entonces, gente Sí, que se dedica al tema más realista y gente que se dedica un poco pues, más al tema. más cartoon, no, sí, más tipo infantil, como cine infantil, ¿no? O más... claro, es que hay una variedad muy, muy amplia, ¿no? De estilos. Sí que, por ejemplo, en mi caso puedo coger desde animación, cine de animación, cine convencional, videojuegos. Sí que hay un espectro amplio, pero claro, siempre dentro de un realismo y de una forma en la que yo trabajo, ¿no? Donde es un estilo concreto. Si es algo muy deformado, un estilo muy así. Hay gente que se dedica, como lo que te comentaba, que puedo llegar a hacerlo si me lo piden y pagan mucho. A lo mejor me lo plantearía y diría, hostia, pero sé que no lo voy a hacer igual que a lo mejor alguien que está trabajando en Pixar o en Disney que ya están dedicados a eso, ¿no? Igual que ellos no harían lo mismo que estoy haciendo yo, que llevo años. O sea, que es que si ya, por ejemplo, en el concept tienes, pues eso, diseño de personajes, diseño de ambientes, diseño de vestuario, tienes props, hay tantas ramas diferentes, imagínate cuando ya cambias a otro género, ¿no? Pues eso, de animación infantil y también luego el target de edades, ¿no? De niños. Ahí parece que no, no, el dibujo es dibujo, la ilustración, pero luego hay un abanico enorme, ¿no? De especialidades y Sí, eso es algo que el público en general lo desconoce realmente. Lo que sí, pasa es que sí, aquí en España también es cierto que somos como muy, o sea, una persona que hace animación, pues en España tiene que saber animar, iluminar, modelar, renderizar. sí, Somos sí. como una navaja suiza, ¿no? Y en Estados Unidos es, a ver, tú eres modelador, tú a modelar, tú iluminador, tú. Sí, suele ser así, ¿eh? También depende de la empresa, si tú montas un estudio, pues, pero siempre está bien especializarte en algo, porque si no Ujú. es como que para llegar a Ya. hacer algo muy, muy bien sí que tienes que centrarte en algo concreto, ¿no? Y luego, pues, es muy importante también conocer todos los aspectos por si en algún momento dado tienes que hacerlo o poder dar más empaque, ¿no? Al resultado final y más profesionalidad, pero está bien que siempre centrarse, ¿no? en cosas para dar lo máximo en ese campo. Sí que es Ujú. y a lo mejor sí que hay la mentalidad esta de, venga, esto te lo hago yo, pero hostia, no es así. Luego también, además de para Netflix, has estado con HBO en Juego de Tronos, ¿no? Sí, también, sí, fue una sucesión así para la Fox también. Al final sí que vas haciendo, digamos, yo hago el cálculo y normalmente al año estás en 3 o 4 proyectos muy potentes, ¿no? Y al igual llega un momento que dices, hostia, ahora hace un mes o así, potentes me refiero en el sentido de mediáticos o que son Ujú. muy...
de un alto contenido de tensión y de estrés y tal. Y luego tienes muchos otros proyectos que son como más relajados que vas entrelazando, ¿no? Porque siempre tienes que estar trabajando para generar dinero y poder pagar los impuestos tan altos que tenemos en nuestro país. Y entonces yo calculo, digo, hostia, normalmente pues unos 3 o 4 proyectos al año así. A veces llevo un tiempo que no ha llegado un proyecto y hostia, a ver si llega, pero luego cuando llega también es como, hostia, vaya estrés ahora, ¿no? O sea que también es bueno que esos proyectos tan de pico se vayan espaciando, aunque también es un estado mental, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor entras en un proyecto como que es muy relajado y luego acabas con mucho estrés, o otros que empiezas como, hostia, a ver qué tal, porque empiezas a trabajar por primera vez con ese equipo, ¿no? Y con esa gente y luego es mucho más relajado de lo que te imaginabas. Y con Juego de Tronos con HBO fue una pasada porque ellos estaban encantados, yo estaba encantado y todo era como perfecto, pues no estuve mucho tiempo, fueron unos meses y era sobre diseño de personajes también. Ujú. Y de todos los personajes que hayas diseñado en general, ¿en qué proyecto, digamos, que dices, wow, aquí, digamos, como el proyecto es en el que estás más orgulloso del personaje que hayas creado? Hostia, pues yo creo que es uno de Disney, pero que no salió, todavía no ha salido la película de estas de personajes reales que están haciendo. Pero de lo que ya se ha estrenado, yo creo que es el villano del juego Ghost Recon de Ubisoft, que es el actor John Bernthal, que es el que hizo del Ujú. Castigador y tal, que cuando veo el tráiler o veo el juego o lo veo anunciado así, hostia, mira, con los tatus, las cicatrices que yo le diseñé y tal, yo creo que es ese, el villano de Ujú. este juego, Ghost Recon de Ubisoft. Luego, Porque me ha venido ahora, sí, al hacerme la pregunta, en plan, sin planteármelo mucho, me viene ese personaje. luego me contabas una anécdota en Valencia que recibiste la llamada de teléfono de una persona que te dejó bastante sorprendido, ¿no? Hostia, no sé si, bueno, he recibido, no muchas, pero algunas así que he dicho, hostia, no sé si te refieres a una productora americana, No, ¿no? no, me refiero al señor Brad Pitt. Ah, ¿Cómo vale, fue eso? sí. Bueno, pero no el contacto con él fue vía email. Fue hace unos 3 años más o menos, y fue cuando ya dije, uy, se me está escapando esto de las manos, o esto es muy extraño. De hecho, yo no sé si lo grabamos, esta anécdota, porque lo suelo comentar, pero como me da como cosa porque es como Sí, sí, muy... la grabamos, está grabada. Hablo con amigos del sector y también y me explican cosas muy similares. Y es súper... Tengo, por ejemplo, otro concept artist que hay español, que es un gran amigo mío. De hecho, somos poquitos aquí en España, que es Joseph Díaz. Él trabajó en la última película de Stallone y me comentaba cuando hacía un Skype, ¿no? Con él, con Stallone, ¿no? Que dices, tío, vaya flipada, si es el Rambo, ¿sabes? Que sí que te ves en situaciones muy curiosas que no te habías planteado nunca. Pero bueno, al trabajar en esa industria siempre son eso que es intrínsecamente relacionado con tu trabajo, ¿no? O sea, a mí sí que me sorprendió que me dijese el Brad Pitt que allí eran muy fans de mi trabajo. Digo, hostia, pero si yo soy, a ver si tú eres el fucking Brad Pitt, ¿no? Y bueno, me llamaron de su productora para trabajar con ellos en una película, pero en ese momento estaba con Disney y era imposible combinarlo. Y tampoco se esperaron, ¿eh? Porque le dije, bueno, en unos meses acabo y tal, vale, vale, hasta luego. Supongo que se buscaron a otro, ¿no? Pero sí que me chocó mucho, ¿no? Poder, gente que ves en la tele, ¿no? Tal, o incluso actores, ¿no? Que los ves luego y dices, hostia, si estás llevando la indumentaria que yo he diseñado, ¿no? En mi estudio. Es muy curioso eso. Pues sí que es verdad que estás un poquito, ¿no? Como lo que tú decías al principio de la entrevista, ¿no? Que estás como escondido, como,
en tu cueva y estás haciendo diseños que luego salen por todas partes. Y es muy, muy raro, muy curioso. Ayer tenía una conversación con un director de cine muy conocido de Madrid y él me decía, y dice, hostia, es que todavía no acabo de asimilar, y mira que ya pues tiene sus años como yo, ¿no? Y dice que a veces va por el metro y ve una pancarta así de una película suya con su nombre y le da hasta vergüenza y mira alrededor como que dice, hostia, que no me vea nadie, qué vergüenza, ¿no? Y es como algo muy curioso, pero que es lo que comento, ¿no? Estás así como, hostia, eso lo he hecho yo, ¿no? Pero no, nadie, muy poca gente lo sabe, a no ser Bueno, que lo que sea pasa es que el sector. los directores, claro, también es cierto que los directores españoles en España no tienen tanto protagonismo quizás como un director americano, ¿no? O sea, por ejemplo, en una película española, pues Ujú, se habla siempre para promocionar la peli de los actores que participan en ella, pero ujú. el director queda siempre como un poquito más menos en los focos, aunque sí que termina apareciendo, ¿no? En él, pero o sea que a no ser que des el salto y hagas un parque jurásico, normalmente suelen Claro. pasar con de puntillas, ¿no? Los directores españoles, ¿no? Sí, sí, depende del proyecto también. Si es una película muy que ha tenido una campaña de marketing muy importante, ¿no? Y ha llegado a mucha gente. Claro, me imagino que sí, que depende del proyecto, ¿no? O que no, que aquí al igual no tenemos esa mentalidad de que el director sea el estandarte de la película, ¿no? Es como más los Ujú. actores. Yo creo que eso va relacionado también con el tipo de proyecto, me imagino, ¿no? Mi forma de entender, que al final, claro, estamos aquí hablando como dos amigos y parece que tengas así como la panacea, ¿no? Y es como, siempre a mí me gusta aclarar que todo eso es bajo mi punto de vista y mi forma de opinar. Pero yo creo que sí, que es un poco dependiendo del proyecto, ¿no? Si es un proyecto muy bestia y el director, yo creo que al final también tiran de todo lo que es marketing, ¿no? Entonces, si el director es muy mediático, ha hecho películas muy, muy destacadas y tal, entonces sí que a lo mejor es más importante nombrarlo. Ujú. En los proyectos así, sobre todo en estos grandes, hay grupos de ejecutivos pensando la mejor vía de distribución, de marketing, de llegar a todos. Es brutal, ¿eh? No eres consciente y hay un mega equipo de gente opinando y pensando estrategias de cómo llegar a la gente y de cómo hacer mejor el producto, ¿no? Para justificar su sueldo. Pero hostia, y al final es la forma de hacerlo, ¿no? Si tú haces un producto, lo normal es publicitarlo hacer una una inversión importante para que ese producto llegue a verse, digamos que la gente tenga conciencia de que está eso, ¿no? Que es una parte importante llegar a todo el mundo. Yo lo veo a veces con las películas de Disney, que al igual es una película que veo el tráiler y no me apetecería ver, pero claro, te lo ponen tanto en todos los canales de televisión, en la radio, y dices, hostia, están haciendo un trabajo inteligente, ¿no? Porque hacen un producto bueno y luego gran parte del presupuesto que tienen lo enfocan al marketing, ¿no? Y a la publicidad, que es súper importante. Ujú. Bueno, regresando a tu libro, Sí, veo que hay muchas ilustraciones de lo que es la cultura japonesa y de hecho viendo tu camiseta y sí, el look, sí, esto me lo compré allí. se nota Sí, que, bueno, de hecho, no solamente te gusta la cultura japonesa, ¿no? Sino que además tienes estudio ahí, ¿no? sí, tengo estudio en Japón, que bueno, ahora, si no hubiese sido por la situación que estamos, en esta fecha suelo estar allí, porque allí ahora está empezando ya el buen tiempo también, hace mucha calor más o menos por estas fechas suelo estar allí. Y eso, hay una parte del año que estoy en Barcelona y otra en Japón, que curiosamente allí han habido desde enero, creo que fueron 90 casos de infección y cero muertos, ¿eh? De lo que es el confinamiento, bueno, el COVID, ¿no? O sea, que estaría más a salvo allí que aquí, ¿no? Porque Barcelona y Madrid son unos focos brutales en España.
Sí que, de hecho, yo creo que no es que me guste tampoco, ¿no? Porque nunca he sido un flipado de la cultura. De hecho, tampoco, no suelo explicar mucho porque como es algo también que está como muy de Ujú. moda, pero digamos que por cosas así de la vida, pues desde hace muchos años yo viajo todos los años a Japón y trabajo también para empresas japonesas y entonces estoy muy ligado con la cultura, ¿no? de allí y sí que hay es curioso, ¿no? Y a veces dices, hostia, ¿cómo puede ser que me contraten a mí para que yo dibuje su cultura medieval, ¿no? Ese choque de, dices, hostia, un tío de Barcelona que está dibujando a la cultura medieval de hace cientos de años de los japoneses, ¿no? Que están en la otra punta del mundo. Y sí que, ya te digo, por ese contacto con la cultura empecé bueno, investigar en la época medieval y a hacer un poco al final a crear como ese ambiente y ese realismo que yo me imagino que sería de esa forma Ujú. y supongo que a ellos también les interesa esa visión occidental, ¿no? De ver su cultura vista desde un punto de vista como más europeo, más extranjero al final y esa representación, ¿no? Porque el arte allí en Japón, sobre todo para el tema manga, para videojuegos y tal, es como muy concreto, ¿no? Y entonces es más, tiene esos rasgos más de estilo manga y hay como dos o tres variaciones y poco más, ¿no? Ellos son muy, por eso son muy estrictos y sí que al ver lo que hago y tal, pues incluso el director con el que firmamos el contrato de Fuji Television me decía, dices que aquí en Japón es muy difícil encontrar cosas de este estilo, ¿no? Hay estas cosas y son las que funcionan, este tipo de manga o este tipo bueno, manga, porque nosotros le llamamos manga a ese estilo, Ujú. ¿no? Al final es el cómic y es el manga. Pero sí que son esos rostros así, ¿no? Y ese estilo como más cartoon, más de cómic que hacen ellos y hay una variación muy leve, ¿no? En cambio, claro, si tiras más al estilo americano, pues hay muchos estilos diferentes, ¿no? Y eso a ellos también les interesa. Y al ver ese estilo que hago yo como más realista, sin que sea con toques manga y representando esa realidad, pues yo me imagino que les atrae mucho y es lo que me decía él, ¿no? Que le gustaba ese realismo y que era muy difícil. De hecho, ellos no están acostumbrados tampoco a trabajar con occidentales y cuando vieron mis ilustraciones por ahí decían, hostia, pero ¿cómo vamos a contactar con él? Porque no es japonés. Y me acuerdo que estamos hablando y tal, no. Digo, bueno, si quieres, yo la semana que viene estoy en Tokio, si quieres me puedo pasar por vuestro estudio, hacemos una reunión y flipaban como, hostia, ¿qué dices? ¿Eso es posible? Sí, sí, al final nos reunimos allí. Bueno, es una experiencia interesante y mejor de lo que yo me esperaba a estos niveles, ¿no? De decir, hostia, pues más o menos está muy a la par con Estados Unidos, Canadá, Francia, con las potencias a Ujú. nivel de todo, ¿no? Sobre todo económicamente y a nivel de conceptos. Son más estrictos, eso sí, que te lo van a... "Ah, esto ahí está el mínimo detalle, pero la verdad que la experiencia es muy positiva. Luego, claro, también una de las cosas que he visto es que, claro, arrancas, digamos, tu carrera pintando óleo, Sí. acuarela. ¿Cómo se da el salto a la digitalización en este caso? Porque al final terminas sustituyendo los pinceles y las pinturas por una tablet, ¿no? O sigues combinando, o todavía sigues ahí con el papel y el lápiz. La verdad es que no, en alguna ocasión en la que a lo mejor digo, hostia, no me sale esto. Cuando ya he perdido todos los recursos, cojo el papel y el lápiz o un boli o un tafina y ahí es cuando hago bocetos y tal. Digo, vale, esto. Y entonces vuelvo otra vez al digital, ¿no? Pero en pocas ocasiones, o cuando voy a los eventos y estás firmando libros y haces algún dibujito, así, pero ya aquello quedó como 20 años atrás o más, ¿no? Y el salto, en mi caso, yo lo hice, fue como poco a poco, ¿no? Porque
primero empecé con el color digital, pero lo que era el lápiz y así era de forma tradicional, se escaneaba y se pintaba, y luego ya vas convirtiendo poco a poco, ¿no? Al final, digamos que también la industria o los clientes te van guiando a que lo hagas de una forma y al final ya pues todo por ordenador, técnicas nuevas, iluminación 3D, esculpido. Al final vas como mezclando todas las técnicas y vas en, bueno, es el camino que te van marcando ellos un poco, ¿no? Yo me acuerdo que PC me ofrecía como diseño de ambientes y personajes y al final sí que es verdad que el 80% de los trabajos para los que me llaman es para personajes. Con PlayStation sí que eran más conceptos de ambientes y de personajes, pero como escenas. Pero lo normal es que sea diseño de personajes. Lo que es el personaje, vestuario, rostro, perfil, no sé qué, tal, diferentes acciones. Ese es el trabajo normal. ¿Y cómo haces? O sea, porque es que tu trabajo es increíble. Entonces, las ilustraciones realmente sí que parecen que estuvieran hechas con métodos tradicionales. ¿Cómo haces para crearte los pinceles y los lápices para que parezca realmente obras de Sí, sí, como algo. artesanales, ¿no? Yo creo que es como, claro, como yo me formé en la pintura tradicional, digamos que mi concepción de los volúmenes, por ejemplo, de un rostro, son muy concretos, ¿no? En plan, tintas medias, bueno, como hacían los del barroco, ¿no? Y tengo como unos cánones establecidos digamos, en mi formación. Por ejemplo, ahora miro tu rostro, ¿no? Y ya sé dónde tengo que dar el punto de luz y tal, y con qué pincel lo haría, más duro. Entonces, yo creé como unas dinámicas que te enseñan en la escuela y que tú vas aprendiendo por tu cuenta, ¿no? Mirando pinturas y tal. Y digamos que esa concepción tradicional, al final, que es como yo sé hacerlo, como yo aprendí a hacerlo, lo he adaptado a trabajar con ordenador, pero teniendo esa misma concepción, ¿no? De cómo se ilumina, de cómo represento donde tengo el punto más fuerte de luz y de sombra. Y me acuerdo que siempre para las luces en pintura al óleo lo marcabas con blanco y con mucho espesor de pintura. Entonces también, al ser digital, cuando tengo que marcar una luz, también intento que sea un pincel más duro, ¿sabes? Que no sea tan difuminado, que sea más... Entonces, esa concepción que tenía clásica la he ido adaptando al tema digital, pero de la misma forma de ver. Lo único que en vez de ser pinceles físicos son digitales. Pero lo que sí que me acuerdo que me flipaba mucho, ¿no? de este cambio era decir, hostia, yo tenía una maleta, óleos, y todo eso iba cambiando, ¿no? Se iba reduciendo y de repente me encontraba ya no solo con una tableta, sino con un pendrive en el que decía, hostia, aquí están mis pinceles, mis lienzos, y ahora ya ni eso, ahora ya está en la nube, ¿no? Es como algo flipante. Pintor sin cuadros ni pinceles, está todo, es virtual. Y eso es un flipe. Al principio me chocaba el tema de perder el original, ¿no? Porque yo estaba acostumbrado a hacer un cuadro y tener el original, hacerle fotos, no sé qué. Y ahora, bueno, el original es un archivo, pues es un PSD o el formato en el que trabajes, pero con muchas capas pero no hay un original físico, ¿no? Y eso al principio era como el salto ese al digital, yo creo que fue más la idea romántica de decir, hostia, ¿y dónde está mi original ahora? ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo, no? Esa idea que el tema de las técnicas, porque al final es como si cambias de un bólima de una marca a otra o uno que es más moderno y vas adaptándote poco a poco. Pero esa sensación de decir, hostia, el original, ahora, ¿qué ha pasado? ¿No? Pero al final en todos los campos artísticos de todo esto ha ido cambiando, ¿no? Afortunadamente también. Y estoy seguro que si Velázquez viviese ahora pintaría con Photoshop. Seguro, seguro. Estaría también trabajando contigo en alguna peli. Ojalá, no te imaginas, tienes la suerte, una máquina del tiempo. Pues nada, tío. No sé si puedes hablar también de algún otro proyecto en el que estés trabajando, además del de Love, Death and Robots, o ahora mismo solamente estás en este proyecto.
No, estoy trabajando en varios. Estoy haciendo también una portada mm, para National Geographic. Estoy haciendo también una portada para una película de cine nacional que va a ser muy guapa. Hay unos actorazos trabajando en la peli. No puedo decirlos porque todavía no se ha estrenado, es una peli de terror, pero hay un elenco brutal y aún no me he podido poner con eso porque sí que es que miro aquí porque tengo todos los post-its de lo que está pasando. Bueno, Mm. estoy acabando la segunda temporada de Los Titan Robots con Tim Miller y bueno, llevo una temporada larga trabajando con Nacho Cano en su nuevo musical, diseñándole varias cosas para muchas. Es que no, ahí no puedo concretar mucho, pero bueno, diseñándole cosas para un documental, para el espectáculo, ahí con varias cositas. Sí que cuando empezó toda esta situación que estamos viviendo, y había ya firmado con Marvel para una serie de los Vengadores, habían unas propuestas súper interesantes por ahí que ya me estaban rondando, tal, vale, si estarás libre el mes de abril, no sé qué, vale. Y quedó todo como en stand-by, ¿no? Y yo me imagino que luego cuando ya esto la pase, lo que pasará, pues vuelvan a activar, que dejen un poquito de tiempo a lo que estoy actualmente, pero que se vuelvan a activar. Pues realmente me hace mucha ilusión, ¿no? Trabajar con Marvel. Ya había trabajado en Disney, estuve trabajando un tiempo, pero trabajar en esa sección de Marvel, no sé, ya me hacía ilusión y ya había llegado justo al punto, ¿sabes? Aquel de decir, vale, empezamos mañana, ya está todo firmado, todo actado, parece que se está parando, se para. Pero bueno, siempre vienen proyectos nuevos. Pues nada, David, tío, muchas gracias A por vosotros, la tío, entrevista. un placer Para mí es hablar un placer hablar contigo siempre. A ver igualmente. si termina esto del confinamiento y podemos tomar una cervecita en alguna terraza. Claro, y hablamos de nuestras cosas. Voy a ir a Zaragoza a verte. Sí, sí, yo, si vienes aquí, ya sabes. Eh, no sé si tendremos pilares este año, así que bueno. Oye, pues un abrazo, David. Igual, Mucha suerte con todos tus proyectos. Espero que te pueda interrogar próximamente por alguna serie de Marvel Studios para Disney muy bien. y, y sacarte ahí Yo te alguna llamo. exclusiva. Si tengo alguna cosa, te digo, Carlos, mira que me han llamado. Sí, sí. Muy Bueno, tío, un perfecto. abrazo. Un abrazo, que vaya muy bien. Pues hasta aquí la entrevista con David Benzal. Espero que os haya gustado. Recordar hacer like, comentar, suscribiros y ser felices.